Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 17, mes 11. Ezequiel capítulo 35. Se presenta una profecía contra Edom, cuyo lugar representativo era el monte de Seir desde tiempos de Esaú, el padre de esta nación. Ellos habían cometido el pecado de abandonar a los israelitas, no socorriéndolos cuando ellos fueron invadidos, sino que se alegraron en su derrota e incluso realizaron incursiones en el territorio de Judá aprovechándose de su calamidad. Por tanto, el Señor les anuncia juicio y castigo por esa impiedad, así como a todos los pueblos que hicieron esto. Nuevamente vemos este lema que se repite una y otra vez en Ezequiel: y sabrán que yo soy Jehová. Versículos 9 y 15. Es decir, el Señor sería glorificado en el juicio a esta nación. Capítulo 36. Desde el versículo 1, en contraste con este juicio a Edom, en que se anuncia que esta nación desaparecerá, se promete a Israel que será restaurado. En medio de todas las advertencias de juicio que se han venido presentando en este libro, estas promesas surgen como un pequeño brote verde en un bosque devastado por un incendio. Israel había soportado la humillación a manos de diversos invasores paganos, pero sería restaurado por Dios y exaltado sobre ellos. El Señor también sería conocido en esto, lo que nos dice que Él es glorificado tanto en el juicio como en la salvación. Desde el versículo 16, estas promesas de gracia no debían hacer que los hijos de Israel se confiaran, pues ellos habían sido un pueblo rebelde que había caído una y otra vez en la idolatría, incluso encontrándose bajo la disciplina del Señor, por lo cual debían ser castigados por su infidelidad y sus perversiones. Desde el versículo 21, con todo el Señor mostraría compasión a Israel, pero no por causa de ellos, sino por amor a su propio nombre. Su santidad sería vindicada y su gloria sería conocida por la gran salvación que derramaría sobre este pueblo, a pesar de su rebelión histórica. Esa restauración tiene que ver con un retorno a la tierra, pero también con algo mucho más allá, y eso es la regeneración, el cambio del corazón, según se expone en los versículos 26 al 27. Esto es un anticipo de lo que se revela de manera más explícita en el nuevo pacto sobre la obra del Señor dando un corazón y un espíritu nuevos a su pueblo, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Esto lo hace a través de la obra del Espíritu Santo para que ellos anden en sus estatutos y guarden sus preceptos poniéndolos por obra. Esto se relaciona con el anuncio del nuevo pacto que se hace en Jeremías 31, evidenciando que las promesas registradas en Ezequiel van en el mismo sentido, apuntando a realidades espirituales. Así, en estas bendiciones prometidas está la reunión y reunificación de los dispersos por el juicio en un solo pueblo, al que luego se añadirían masivamente los gentiles creyentes en el Evangelio. También está la limpieza de corazón, el arrepentimiento y quebrantamiento genuino, la obra del Espíritu en sus corazones, el poder habitar en paz en la tierra prometida por el Señor y prosperar en ella, y la gran promesa transversal a la Escritura: ellos serían por pueblo al Señor y Él les sería por Dios. Ahora, esto se cumple en una primera instancia en el regreso de los cautivos de Babilonia, pero se concreta de manera más profunda en el nuevo pacto, cuando los creyentes, no solo aquellos del Israel físico, sino creyentes de todas las naciones, son llamados al Señor como se mencionó. Desde el versículo 33, el Señor anuncia la restauración de la tierra a Israel, y serían un pueblo numeroso y próspero, bendecido y multiplicado por el Señor. En relación con esto, es muy extraño que hoy día muchos interpretan las promesas de regreso a la tierra de Canaán por parte de Israel como cumplidas, cuando se estableció el Estado moderno de Israel en décadas recientes, y que ahora está en vigencia. Pero es importante señalar que ese Estado es incrédulo respecto de Cristo y por tanto no puede ser el cumplimiento de la promesa, porque siempre el retorno a la tierra estará ligado a una restauración y regeneración espiritual. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En realidad, estas promesas se cumplieron en primera instancia, cuando volvieron los cautivos desde Babilonia, pero hay un cumplimiento mucho más profundo cuando la nación del Señor, es decir, la Iglesia, judíos y gentiles creyentes, hereden la tierra nueva, en la gloria eterna. Esa es la promesa en último término, como nos aclara Romanos 4:13 y Hebreos 11, del 13 al 16, y se enfatiza que toda esta salvación no es por mérito del pueblo, sino que el Señor obra por causa de su propio nombre y para ser conocido y exaltado en esa grandiosa salvación. Salmo 116. El Señor libra de muerte a un hombre afligido. Desde el versículo 1 inicia el Salmo con una declaración de amor al Señor agradeciendo su misericordia. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Es la gracia del Señor la que impulsa nuestro amor por Él. Es el hecho de que Él nos ha amado primero, lo que nos hace también amarlo en gratitud, aunque nunca podamos pagarle nada de lo que nos ha obsequiado, ya que su amor es invaluable. Debemos ser agradecidos y amar al Señor con todas nuestras fuerzas, porque Él nos ha salvado, no solo de una enfermedad o de algo temporal, sino de la muerte y destrucción eterna. Esto no solo debe llevarnos a alabarlo con nuestra boca, sino también con una vida de obediencia a su palabra, un andar transformado por su espíritu. Desde el versículo 3, el salmista invoca al Señor desde la angustia, que era de tal intensidad que se describe como los terrores del Seol viniendo sobre él.
Estos momentos, aunque son duros y de gran aflicción, nos ayudan a entender que necesitamos al Señor y que Él es suficiente, pues estamos plenos en Él. Solo Él puede levantarnos y vivificarnos por la obra de su Espíritu y por medio de su palabra. Desde el versículo 5 contiene una alabanza al Señor por su compasión y salvación. Él es tanto justo como clemente, y salva a quienes no podían salvarse a sí mismos. El salmista resume muy bien esto cuando dice: «Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar». Versículo 8. Todo aquel que ha sido salvo en Cristo puede dar el mismo testimonio que el salmista. Desde el versículo 10, esta compasión del Señor produce un impacto en el salmista, que lo lleva a determinarse a andar delante del Señor en su vida y a alabar su nombre. «Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, creí, por tanto hablé». Versículos 9 al 10. Esta última frase es citada por el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, refiriéndose a nuestra vida como discípulos de Cristo en medio de la persecución y las dificultades que debemos enfrentar en un mundo bajo el pecado y que resiste al Señor. Ciertamente no podemos pagar al Señor todos sus beneficios, como dice en el versículo 12. No obstante, debemos motivarnos a vivir una vida santa y consagrada al Señor en gratitud por ese amor impagable que nos ha entregado. Esa es la respuesta del salmista, según vemos en los versículos siguientes, y se trata de una vida santa que vivimos en medio de su pueblo, que es el templo del Espíritu, 1 Corintios 3:16. Y si consagramos nuestra vida al Señor, encontraremos que también nuestra muerte será para su gloria. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Versículo 15. Es Cristo y su muerte lo que hace que nuestra muerte pueda ser estimada ante los ojos del Señor, porque estamos cubiertos por la obra de Cristo a nuestro favor. Y este salmo se cumple también en Cristo, quien fue resucitado entre los muertos por su obediencia y justicia perfectas. Proverbios capítulo 27. Desde el versículo 23 al 27 nos llama a ser diligentes con el estado de nuestras finanzas, considerando con cuidado la condición en que ellas se encuentran y preocupándonos de ser administradores eficientes y fieles. Es decir, no debemos pensar en estas cosas como algo carnal o terrenal, como algo sin importancia en nuestra vida cristiana, sino todo lo contrario. Nos llama a estar atentos a estas cosas, a ser diligentes, porque esa disposición implica reconocer que nuestro patrimonio pertenece al Señor en primer lugar y que a Él debemos honrar y dar cuenta de lo que tenemos y cómo lo administramos. Epístola Universal de Santiago. Este libro fue escrito por el medio hermano de Jesús, hijo de María, llamado Santiago, cuyo nombre originalmente es Jacobo, que en latín es Jacob, y cuando se le agrega Sant de santo, entonces queda Sant Jacob, resultando el nombre Santiago, y esa es la manera en que llegó a nosotros. A pesar de que era hermano sanguíneo de Jesús, nunca ocupó ese parentesco para destacarse, sino que él se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se evidencia que mientras Jesús desarrolló su ministerio, sus hermanos permanecieron incrédulos, como lo dice Juan capítulo 7. Pero luego de la resurrección de Cristo, se apareció a Santiago, primero a los Corintios 15:7, y ese momento debió haber sido determinante. Posteriormente aparece orando con los primeros creyentes, en Hechos 1:14, y después llegaría a ser uno de los pilares de la Iglesia, como nos dice Gálatas capítulo 1. Por tanto, se aprecia en Santiago un tránsito desde la incredulidad hacia el ser usado como un instrumento del Señor en su Iglesia. Probablemente, este fue el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento en una fecha muy temprana, cuando la Iglesia estaba sufriendo persecución desde afuera y tensiones desde adentro. El tema de esta carta es la diferencia entre la religión pura y la religión vana. Eso se encuentra en toda la carta, cuyo propósito es animar a los creyentes, mostrando el verdadero costo de seguir al Señor. Capítulo 1. Desde el versículo 1, vemos que hay una salutación y comienza hablando de la actitud que debemos tener ante las pruebas. Nuestra actitud natural es desanimarnos y angustiarnos, preocuparnos, pero en el versículo 2 nos dice: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Eso implica algo que realmente va contra nuestra inclinación, y solo el Espíritu, el Señor obrando en nosotros, puede hacer que podamos tomar las pruebas con este gozo que es sobrenatural. Pero eso pasa también por entender que la prueba produce paciencia. Versículo 3. En consecuencia, es un trato de Dios con nosotros para que vayamos creciendo y madurando en la fe. Versículo 5. En ese sentido también, si alguno tiene falta de sabiduría, encontramos acá una preciosa promesa del Señor que dice que podemos pedirle a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero también esa oración debe ser con fe, sabiendo que Él puede darnos sabiduría y Él está también gozoso de dárnosla. Desde el versículo 6 es importante fijarnos en lo que dice la oración sobre la fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Además dice que el que duda al pedir no recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 7. Y ni siquiera debe esperar recibirla, pues el que duda es alguien que está arrastrado para todos lados, inconstante en todos sus caminos. Desde el versículo 8, por otra parte, desde el principio de la carta deja claro que los pobres y los ricos en el Señor no son ni superiores ni inferiores por ese hecho, sino que ambos están delante del mismo Dios. El que ahora es pobre será exaltado, versículo 9, y el que ahora es rico verá cómo sus riquezas, a pesar de que ellas no son pecado, se marchitarán.
no pasarán de esta tierra a la eternidad, versículo 10, y por tanto la esperanza no debe estar puesta en ellas. Desde el versículo 12 luego habla sobre la tentación, prometiendo a quien resista la tentación que recibirá la corona de la vida. Esta es realmente una hermosa promesa, y cuando alguien es tentado, nunca debe culpar al Señor por ese hecho, ya que Él no tienta a nadie, ni tampoco Él es tentado por el mal. Versículo 13. Ciertamente es algo muy importante que el autor está diciendo, porque nosotros, como humanos, tendemos a buscar causas ajenas a nosotros para justificar nuestro pecado. Entre esas causas que podemos encontrar, puede ser que echemos la culpa a otros, a la sociedad, o a demonios que supuestamente nos hacen pecar, o a enfermedades mentales o psiquiátricas, o a traumas que podemos tener. En fin, se pueden encontrar hoy en día muchas causas supuestas que nos dicen por qué pecamos y por qué hacemos lo malo. Desde el versículo 14 lo que nos dice la Biblia en realidad es que somos tentados de nuestra propia naturaleza pecaminosa, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. La concupiscencia son los malos deseos que surgen de nuestra naturaleza de pecado. Realmente es a esa naturaleza pecaminosa a la que apunta la tentación y de ella nos vemos atraídos y seducidos, es decir, no es por algo ajeno a nuestra voluntad o por algo que esté fuera de nuestra responsabilidad, sino que es completamente nuestra culpa si somos seducidos por la tentación y caemos en ella, porque la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Versículo 15. Ciertamente es como un embarazo vicioso. Así es, finalmente, la historia o el camino del pecado, desde que es concebido hasta que da a luz la muerte. Versículo 17. No obstante, en contraste con eso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si hay algo bueno en la tierra, si hay algún haz de luz, algún indicio de bondad, es porque viene de lo alto, del Señor, del Padre de las luces. Y dice algo fundamental sobre el Señor, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es inmutable. Esta característica de ser inmutable nos dice que Él es perfecto y bueno, que nada se le puede mejorar y nada se le puede añadir ni quitar. Por tanto, Él también es todopoderoso, perfecto, bueno, omnisciente, ya sabe todo lo que tiene que saber, no aprende nada, no cambia en ningún sentido, no mejora ni un ápice porque ya es perfecto. Versículo 18. El Señor es quien de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto se relaciona con lo visto en Ezequiel capítulo 36. Ese corazón nuevo se produce por medio de la palabra de verdad, que es la que hace la obra en nosotros. Y los cristianos, aquellos que hemos sido transformados por el Señor con ese corazón nuevo y ese espíritu renovado por medio de la palabra, somos las primicias de sus criaturas. Esto quiere decir que en nosotros se empieza a apreciar lo que será la nueva creación, el cielo nuevo, la tierra nueva, que son creados en Cristo. Por tanto, aunque vivimos en esta era, pertenecemos a la era venidera, la que está por venir, donde todo será renovado y cubierto por la gloria de Dios. Por tanto, somos una glorificación en proceso, y por todas estas cosas debemos dar gloria y honra a nuestro Señor.